cuando hablamos de ansiedad, la ansiedad ya vemos que es un síntoma muy genérico, está por todos lados. Es algo como el pan de cada día, ¿no? Si lo hablamos desde la biología, desde la decodificación biológica, es muy curioso porque la ansiedad no deja de ser un programa de supervivencia, como todo síntoma o enfermedad, y nos dice, vive. La ansiedad nos está diciendo, vive y deja de sobrevivir. En términos biológicos, desde el pensamiento de nuestro cerebro más reptiliano, ¿vale? Desde la biología, el cerebro genera más oxígeno en sangre y la persona que está padeciendo en ese momento ese síntoma, la ansiedad, uno de los síntomas que padece es que siente que no puede respirar, siente que se asfixia, que no puede respirar. Es curioso que siente que se asfixia, pero biológicamente el cerebro manda más oxígeno en sangre. Para nuestra mente no consciente, ese oxígeno, fíjate cómo está, es una necesidad biológica de supervivencia, el oxígeno, básica de supervivencia. ¿Qué ocurre cuando dejamos de respirar? ¿Qué pasa si no podemos respirar? O sea, ¿qué es el oxígeno para nosotros? Si no hubiera oxígeno, no habría qué. ¿Qué no habría si no hubiera oxígeno? Vida. No habría vida. No habría vida si no hubiera oxígeno. Pues ese oxígeno, el cerebro nos lo aporta porque nosotros sentimos que nos ahogamos, pero no por el síntoma, porque el síntoma viene a ser la solución al estrés conflictual, al estrés emocional. Entonces, biológicamente hablando, emerge para decirte, vive, vive, no estás viviendo. Estás donde no quieres estar, vas donde no quieres ir, te sientes, ¿habéis escuchado eso de que te sientes entre la espada y la pared y no sabes qué decidirte y eso te crea ansiedad? Y esa ansiedad, detrás de esa ansiedad hay inseguridad. Detrás de esa inseguridad no deja de haber el miedo. Siempre hay miedo ahí. Entonces, en términos biológicos, la ansiedad nos viene a decir, vive, sé tú, sé coherente con lo que sientes, con lo que piensas y con lo que haces. No tengas miedo, vive, te dice el cerebro. Vive, mira cómo te acelero el ritmo cardíaco, cómo acelero tus pulsaciones, cómo genero más oxígeno en sangre para que puedas respirar, respirar. Eso ya interviene en el sistema respiratorio, que simboliza la libertad y la seguridad. Sistema respiratorio, la libertad y la seguridad. O sea que no puedo respirar. La ansiedad viene a decirme, mira, tienes oxígeno suficiente para vivir, vive. Y es curioso que cuando ya nos lo llevamos no solo a la descodificación, sino nos lo llevamos al ser, nos damos cuenta de que la persona tiene miedo a vivir, tiene miedo a vivir. Y tener miedo a vivir es tener miedo a sentir. Tener miedo a sentir. A más nos resistimos a sentir, más ansiedad podemos provocarnos. Pero vemos la ansiedad, ¿cómo vemos la ansiedad, Sandra? Si yo te pregunto a ti, por ejemplo, o a los que están conectados, ¿cómo vemos la ansiedad ahí fuera? ¿Qué haríamos en el caso de que si en este mismo instante a Sandra comienza a darle un brote de ansiedad? ¿Qué crees que haríamos? ¿Qué crees que normalmente se suele hacer? Bueno, ¿Qué sugería la ansiedad en ese? lo que normalmente se suele hacer, por ejemplo, a mí hace muchos años cuando se me desencadenaba la ansiedad, yo necesitaba estar sola, alejarme un poco, vivir eso, no, a pesar de que sentía todo esto de que me iba a morir porque no podía respirar, pero yo necesitaba estar sola. Pero sí es verdad que ahora mismo lo que más se suele ver, porque como desafortunadamente este síntoma cada vez se expande más, es que la gente se quiere ayudar, quiere ir a hacer algo.
Entonces creo que es una de las cosas cuando, y más cuando es un ser querido, una persona que tú amas, que es importante para ti, y la ves en una crisis de ansiedad, porque yo siento que no solamente afecta a la persona que lo está viviendo en ese momento físico, sino que obviamente pues también afecta a los seres queridos o a las otras personas que están viviendo y están siendo partícipes de ese momento de esa crisis de ansiedad. Y usualmente lo que se suele hacer es como ir a consolar, ir a calmar, ir... Eso es lo Exacto, que... exacto. Exacto. Como cualquier otro síntoma, vamos a paliar el síntoma. Lo primero que hacemos, y con cualquier técnica, es paliar y relajar y respirar y decirle a mi cerebro, todo está bien, todo está bien, todo está bien. Todo está bien hacia afuera, pero hacia adentro está todo jodido. Ahí es lo que pasa, que cuando intentamos respirar o usamos la meditación para calmarnos, pero el caos está por dentro. Pero yo quiero calmarme a través de la respiración, de cualquier técnica, cualquier metodología. Y observa cómo si el cerebro me está dando una solución, como yo no quiero, es como si yo le estuviera diciendo a mi cerebro, no quiero esta solución, no quiero esta solución. No quiero que me aportes sangre, no quiero que me aceleres el corazón, no quiero que me digas vive. O sea, cuando paliamos el síntoma, que nadie está diciendo que no lo hagamos, por supuesto, lo importante es tomar conciencia de para qué viene, invitar a la ansiedad a nuestra mesa y decirle, oye, ¿para qué viene? ¿No? ¿Qué me quieres decir con esto? ¿No? Esa es la reflexión que todo ser humano se debería decir cada vez que tiene, ¿no? O emerge esa energía desde adentro, ¿no? ¿Para qué vienes? ¿Qué me quieres decir? ¿No? Y observa cómo al fin y al cabo son miedos internos y miedos irreales. Miedos irreales. O sea, he tenido casos aquí en consulta, hablo siempre de casos prácticos y casos de alumnos, de alumnas, donde constantemente tenían ansiedad teniendo un conflicto de pareja, pero resulta de que para ella sí tenía un conflicto de pareja hacia él, pero él no tenía ningún problema con ella. Era ella la que supuestamente tenía el miedo hacia él, ¿no? Bien, y durante más de 2 meses, o durante, sí, entre 2 y 3 meses, con síntomas de ansiedad, por un miedo irreal hacia su pareja. ¿Mm? Llega el día y aquí en clase toma conciencia. Toma conciencia de que habla con él. O sea, ese miedo, exprésalo. Exprésalo verbalmente. Sácalo hacia afuera, siéntate con él, abre tu corazón ante él. La comunicación es muy importante. Abre tu corazón. Esas palabras que vengan desde el corazón o desde lo más profundo de tus entrañas, ¿no? El miedo que tú tienes ahí irreal. Bien, pues habló con él y ¿qué sucedió? Que ese miedo que ella sentía que iba a ser tremendamente grande, después resulta de que él dice, joder, pero me lo podés haber dicho antes, no pasa nada, cariño, yo hago esto, yo hago lo... No sé si me comprende, o sea, que ella sufría más por lo que se estaba imaginando que por lo que verdaderamente estaba pasado. Y eso es lo que nuestra mente constantemente hace. El ser humano sufre más por lo que cree que va a pasar que porque por lo que verdaderamente está pasando. No somos conscientes, por eso la ansiedad está anclada a una visión de futuro. La ansiedad está anclada a una visión de futuro y resulta que el futuro no existe, lo creamos nosotros inconscientemente, instante tras instante. Entonces, ahí ya, el que quiera más información, Jean-Pierre Garnier Mallet, el desdoblamiento del tiempo, la ley del desdoblamiento del tiempo, donde nos dice que el futuro no existe. El futuro y ese aparente futuro que nosotros lo ponemos ahí delante, no está delante. El futuro está detrás del pasado. El futuro está antes del pasado, como nuestra mente lo pone delante de manera ilusoria, es una ilusión falsa que hemos creado, y sufrimos por el futuro que no existe y tenemos una ansiedad que no existe porque hay un sufrimiento que tampoco existe, que es opcional, a un futuro que no existe y así vamos. Y vamos sufriendo por algo irreal, ilusorio, que para nuestro cerebro sí es real.
para mi cerebro, que se lo cree todo, sí es real. Por eso nos puede dar un ataque de ansiedad, una solución llamada ansiedad, viendo una noticia falsa. Viendo una noticia en Google falsa o en los diarios falsa, nos puede dar una ansiedad. Porque puede ser falsa, o sea, yo te puedo crear cuando quiera una ansiedad por darte una noticia o introyectarte en tu mente una creencia falsa. Entonces puedo generarte ansiedad, pero yo no te la genero, yo estoy siendo el desencadenante para que tu cerebro te active un programa de supervivencia llamado ansiedad. Y resulta de que si nos metemos en el lenguaje codificado, que de ahí viene la decodificación, en el lenguaje codificado del inconsciente biológico, o sea, de nuestro cerebro, trabajando con el campo, resulta de que la ansiedad no es mala. Desde el lenguaje del cerebro, hablo desde el lenguaje del cerebro, no es para nada mala. Si sales ahí a la Matrix, de ahí de puertas para afuera, vas a ver cómo todo el mundo cataloga como la ansiedad mala, como que esto, ¿a qué viene? Esto me jode, esto no lo quiero. Pero resulta de que el cerebro, ¿no? La masa cerebral 85%, es decir, 85%, es decir, reptiliano y límbico. El cerebro emocional más el reptiliano, 85% de este cerebrito. ¿Mm? Me está diciendo, vive, no estás muerta, no estás muerto. Vive, siente, abre tu corazón, expresa tus emociones. Además, fijaros que es muy curioso, ¿no? Ya se estudia en medicina tradicional china. En el centro del pecho, a la altura más o menos, si trazamos una línea horizontal entre los pistones, un dedo arriba, un dedo abajo, ahí está el punto de ansiedad. Ansiedad y o angustia, que no es lo mismo, pero que ahí está, ¿no? Entonces, aquellas personas que se resisten a conectar con eso tan profundo, ese miedo tan profundo y soltarlo, aquellas personas que se resisten, oye, que yo soy el primero, ¿eh? Que aquí donde me veis también, de vez en cuando he tenido mi ansiedad, ¿no? Y he sentido que me asfixiaba, ¿no? Pero en ese momento tú eres ya lo ves con otro estado de conciencia y abres tu corazón y deja que eso te invada, te lleve, te pueda contigo. No se trata de luchar, sino se trata de rendirte. Se trata de rendirte. Ríndete, ¿no? Como se dice, ¿no? Ríndete, ¿no? Abre tu corazón, ¿no? Ríndete a la ansiedad y pregúntale a qué viene. Entonces, desde la medicina tradicional china ya vemos que en el centro del pecho está ese punto de ansiedad donde se activa, está activo cuando hacemos un poquito de presión y hay dolor. O sea, el cuerpo es maravilloso, el cuerpo es el chivato de todos los códigos de nuestro cerebro y del campo. Entonces, ya cuando hay un punto activo de ansiedad, no, aunque a ti no te esté dando en ese momento ansiedad, tú te vas al centro del pecho y nada más que ejerzas un poquito de presión. Duele, duele y duele bastante, es la resistencia a sentir ese dolor en el pecho, ¿no? Ese dolor de ese miedo, esa ansiedad, esa angustia. O sea, contra más me resista, más activo ese punto, más activo ese punto. Entonces el punto, al fin y al cabo, si te das cuenta, Sandra, el punto no es más que un botón que si lo apretamos, duele. Entonces eso nos va a hacer conectar con el sufrimiento, conectar con el miedo, conectar con esa emoción que ni es mala ni es buena. Es una energía que está bloqueada. Entonces, como está bloqueada, el chakra del corazón se bloquea. Y ahí están las relaciones afectivas, tal, chakra del corazón, ¿no? Entonces, la ansiedad, biológicamente, viene a decirnos, vive, vive, nos aporta, nos dice, oye, no estás muerto, manda sangre a todas las partes del cuerpo. Hace que tu corazón bombee más rápido, que tu caja torácica mm, se abra, se abra. O
se abra, coja aire, hiperventile por la boca, porque es como si te estuviera diciendo tu cerebro, mira, no estás muerto, vive, vive, mira cómo te acelero todo, mira cómo impulso más sangre a todas las partes de tu cuerpo, para que hagas, para que corras, para que grites, para que cumplas tus deseos, ¿eh? Cumplas tus deseos, hagas la acción sea coherente y en la misma línea que tu deseo. No, porque ya sabéis que yo deseo una cosa, pero quiero otra. Eso es la cosa. Yo deseo, mi deseo es esto, pero quiero aquello. Entonces ese deseo siempre es mucho más pesado, mucho más, tiene mucho más poder que el querer. O sea, oye, lo único que tenemos que poner es el querer y el deseo en la misma línea, ¿no? Entonces, cuando somos coherentes con lo que deseamos, con lo que queremos, con lo que decimos, con lo que pensamos, con lo que hacemos, no tiene sentido que haya ansiedad, porque así le estamos siendo coherentes con nosotros mismos, le estamos dando menos trabajo al cerebro para que dé soluciones. Y la ansiedad no deja de ser una solución y anclada en una visión de futuro. La depresión, por ejemplo, es más del pasado. Y la propia palabra lo dice, depresión, bajar presión. Y como nos dice Carl Gustav Jung, ¿no? Invita a la depresión a como comensal a tu mesa y pregúntale, ¿no? ¿A qué viene? ¿A qué ha venido? ¿No? ¿Qué ha venido a decirte? ¿No? Al igual que la ansiedad, al igual que cualquier síntoma. Y me gustaría algo que dijiste ahora sobre que generalmente siempre son miedos que tenemos, ¿no? Y generalmente son miedos un poco al futuro. Y me voy a permitir contar un poco mi historia. Hace un montón de años que me daban crisis de ansiedad. Estamos hablando, no sé, creo que más de 5 o 6 años, más de 6 años seguro. Y resulta que cuando me daban a mí las crisis, siempre me daban las crisis de ansiedad. Jamás en mi vida me han dado crisis de ansiedad, pero hubo una época en donde mi relación de pareja no iba muy bien y cada vez que teníamos una bronca se me activaba el síntoma de la ansiedad. No puedo respirar, me ahogaba, ganas de vomitar, todos los síntomas, todo lo que nos da cuando se suele dar una crisis de ansiedad. Y yo recuerdo que a mí la biodescodificación me ayudó demasiado en ese proceso porque yo fui a donde mi terapeuta y entonces fui para tratar la ira porque ¿para qué se manifestaba la ira que luego terminaba en una crisis de ansiedad? Única y exclusivamente en mis momentos de conflicto, de discusión con la pareja que tenía en ese momento. Y fue extremadamente maravilloso cómo llegamos a través de la biodescodificación a la raíz de cuál era ese miedo que se me activaba, que me manifestaba el síntoma de la ansiedad. Y evidentemente era un miedo relacionado con el futuro, porque claro, era de, claro, ahora me va a dejar, era el miedo del abandono, era brutal porque era el miedo del abandono, ahora me va a dejar, El abandono, ¿yo qué exacto. voy a hacer aquí? Entonces, ese miedo del abandono desencadenaba en mí el síntoma de la ansiedad. Entonces, les he contado un poco esta historia mía porque realmente sentí, pienso que lo que tú muy bien nos has dicho, profe, siempre hay un miedo detrás. Entonces, a veces queremos solamente trabajar, yo no quiero que me dé ansiedad y yo creo que la responsabilidad afectiva con cada una de nosotros y cada uno de nosotros es ir un poco más allá y, a ver, la ansiedad simplemente se te ha manifestado, pero hay que ir a la profundidad, a ese 95% del inconsciente de cuál es el miedo que se activa. En mi caso se activaba por la circunstancia de vivir la emoción de la ira, una ira Exacto. reprimida, pero eso me llevó también luego a un transgeneracional, no voy a entrar aquí, pero a lo que quiero llegar es que es totalmente, o sea, no es yo quiero que se me quite la ansiedad, no, es yo quiero saber qué hay detrás de esta ansiedad, por qué se me activa la ansiedad y puedo apostar porque he tenido conversaciones con otras personas que yo creo que casi todo el mundo en algún momento hemos vivido algún momento de ansiedad. La mayoría de las personas con quienes he hablado sobre la ansiedad siempre se les activa en momentos muy concretos, en circunstancias muy particulares. Y yo creo que cuando estamos repitiendo como eso, ¿para qué se nos manifiesta? Ahí es donde con más conciencia tenemos que profundizar en eso.
Entonces, Sí. por eso yo invito, y desde el instituto invitamos a todas las personas, si te quieres formar en biodescodificación, ya sea que seas una persona particular, que seas un profesional, la biodescodificación es una herramienta que nos presenta, o sea, nos hace ver el síntoma, que es la parte superficial, y nos hace ir a la raíz de realmente cuál es la emoción no gestionada, no trabajada en este aspecto. Si quieres sumar algo más a esto que acabo de compartir, compi. Eh, lo ha dicho todo, prácticamente, ¿no? Pero sí os puedo comentar que obviamente esa ansiedad no deja de ser un miedo anclado a lo futuro, pero que puede ser algo que tú lo desencadenes viviendo el presente. Eso no significa que tú estás viviendo siempre el presente, el futuro no existe. Si me voy a un futuro, si me voy a mañana, mañana diré que es hoy. Y si me voy a pasado mañana, en ese momento diré que es hoy. Nunca es mañana, ¿no? Siempre es hoy, ¿no? O nunca fue ayer. Si yo me voy a ayer, es hoy, siempre es presente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que siempre lo vas a vivir en el presente, pero con una connotación, con unos pensamientos de un miedo al futuro, un miedo al abandono, un miedo al rechazo, un miedo. ¿Eh? Y lo puedes estar viviendo en el presente, conflictos que hayas en el presente, un miedo, indecisiones, inseguridad, todo eso que se te crea, ¿no? Toda esa presión puede llegar a desencadenar que tú que el cerebro te diga vive, ¿no? Y te dé un poco la ansiedad. En primer lugar, ¿qué hacer con esa ansiedad? Es abrir el corazón. O sea, en términos energéticos es abrir el corazón. Es no reprimirla. Es no reprimirla. Y claro, sales ahí fuera y ves un mundo de represión emocional, ¿no? Es como reprimir esas emociones. Y enseñan a cómo reprimir esas emociones. Y te das cuenta que esas emociones son el campo que nos toman. Es como tendríamos que dejar de ser tomados por el campo, ¿no? Al igual que cuando sucede en una constelación familiar. Tú te tienes que permitir tomar por el campo, que el campo te tome y tú seas la marioneta del campo para que seas consciente de qué pasó, ¿no? De qué está pasando en ese momento ahí. Entonces es igual, ¿no? Es tomar, es vivir, es rendirte a sentir ese miedo, pero obviamente cuestionándote, ¿no? Preguntándote para qué vienes, ¿no? Si me estás diciendo dónde yo no estoy viviendo, si esto es un deseo inconsciente de vivir, donde yo conscientemente no estoy viviendo. Podemos poner un síntoma, cualquier síntoma. Si yo tengo bruxismo de noche, inconscientemente, y no lo tengo de día, que los hay así, ¿eh? El cerebro dice, bueno, ya que no vives, o ya que no muerdes, o ya que no atrapas, o ya que no, por la boca, de día, pues te lo voy a solucionar de noche, ¿no? Entonces esto es lo mismo. O sea, ya que no vives, yo te voy a hacer expresar que vive, ¿no? Vive conscientemente, porque la ansiedad es no vivo conscientemente. La ansiedad es como si nos estuviera diciendo, es que no vives conscientemente, es que no cumples tus deseos, lo tienes ahí en un futuro, pero algo te limita a cumplirlo, algo te limita a poner cartas en el asunto, algo te limita a pasar a la acción, y lo que te limita es el miedo al cambio, el miedo al cambio. El miedo al cambio es el que nos hace siempre no cambiar, es otra cosa, el miedo al cambio. Entonces, atravesar ese dolor te das cuenta, atravesar ese dolor sin sufrimiento, ese dolor que se siente cuando uno está sintiendo la ansiedad y abre el corazón, atravesarlo te das cuenta de que era una, entre comillas, tontería lo que estaba sintiendo. Decía, joder, yo sintiendo todo este miedo y no es para tanto, ¿no? O sea, es como cuando vas subiendo a una montaña rusa y vas subiendo y ese miedo te está entrando y cada vez más empinado, y dices tú, uff, ¿cómo va a ser la caída, Dios? La caída va a ser tremenda, ¿no? Pero cuando llegas arriba, te das cuenta de que no es empinado, es cuando pero tienes que llegar arriba, tienes que llegar a soltar, ¿no? Pero cuando llegas arriba, al punto álgido, es cuando te das cuenta de que
¡guau! No era para tanto, ¿no? Y bajas. ¿Eh? Pues para llegar arriba, ahí arriba, el punto álgido, tenemos que llevar, es directamente proporcional abajo, llegar a lo más profundo, o sea, simbólicamente morir con esa emoción, abrir el corazón, soltarla, dejar que esa emoción simbólicamente, claro está, me mate, ¿no? Simbólicamente yo me rinda y muera una parte egoica de mi mente, ¿no? Una parte del ego, porque es el que cree que este me hace, que este me dice, que esta no me hace, que yo no puedo, que es el que cree que todo lo que veo es real. Entonces, no cuando sentimos ansiedad, que no deja de ser una solución por un futuro que no existe, y esa ansiedad se desencadena por unos conflictos emocionales que tampoco existen, porque yo lo que veo no es lo que veo, sino lo que interpreto que veo por unos programas y creencias. Entonces te das cuenta de que vivimos en una ilusión constante, en una ilusión de que yo creo que esta no me dice, que esta no me hace, de que esta me abandonó, de que se fue con otro, de que se fue con otra, y no nos damos cuenta de que somos nosotros los que nos abandonamos constantemente. Nosotros nos somos infieles con nosotros, nos abandonamos, nos rechazamos. Entonces, ¿qué le estamos mandando a nuestro cerebro? Telita de curro, telita de trabajito, trabajito para solucionar estrés, un estrés que no se supera psicológicamente, y que pasa a la biología y que, no es y que ya ahí entra la descodificación porque está en jaque la supervivencia, la vida, la muerte. Entonces, ¡pum! Solución, síntoma. Cualquier síntoma, se me paraliza las manos, me duele la cabeza, me duele un lumbar, cualquier síntoma. Por eso en descodificación estas leyes o esta información que nos deja el doctor Hammer, esto que descubre el doctor Hammer, nos deja el maravilloso poder de poder interpretar, poder encontrar cuál es el estrés que hay detrás de la ansiedad. ¿Qué es lo que me está, por ejemplo, detrás de la ansiedad, detrás de cualquier síntoma o enfermedad? Qué es lo que hay detrás de esa ansiedad? ¿Cuál es tu miedo, no? Y tu miedo que estás ahí, que te ahogas, que te deja que... es como no quieres, no quieres salir tu corazón, te quedas así, ¿no? Y en términos energéticos o simbólicos, estás así. Entonces, esto vais a ver personas en las posturas, cuando entra una persona por la consulta, por aquí por mi consulta, que si viene así, está cerrando su corazón. Esa persona es más propensa a tener ansiedad. Ya su postura inconsciente, su postura corporal, ya está diciendo, o cabizbajo, ya está diciendo que hay un muerto en vida. Está muerto en vida, ¿no? O cuando una persona que tiene mucha ansiedad constante está muerta en vida. No vive, tiene miedo a vivir, tiene miedo a hacer, tiene miedo a desear. Deseo esto, pero quiero lo otro. Y entonces la ansiedad siempre viene a decirte, cumple tu deseo, pon acción, lleva a la acción, suelta, siente. O sea, desde el cerebro, desde el lenguaje cerebral, desde la biología, la ansiedad no es mala, no deja de ser una manera de decirnos, vive, vive. Y cuando yo no quiero sentir la ansiedad, cuando me resisto a sentir ese dolor bajo el sufrimiento o gobernado por el sufrimiento, que es opcional, que tampoco es real, si yo me resisto a sentir ese dolor con ese sufrimiento, o ese dolor, vamos a dejarlo ahí, a mí me va a doler aquí el centro del pecho. Aquí me va a doler. Y no, claro que duele si yo te aprieto fuerte, claro, ay, oye, pero no hace falta apretar. Es simplemente irte al punto activo de ansiedad y si está activo va a doler. Si está activo va a doler. Y entonces, nada más que tienes que, si tocas ese punto y está activo, conoces un poquito de la persona, conoces un poquito la vida de la persona, cómo está psicológicamente, con quién vive, dónde está el conflicto, y te das cuenta de la ansiedad que tiene, y te das cuenta de los conflictos que tiene, y te das cuenta de que al fin y al cabo la persona tiene miedo a vivir. Y tenemos miedo a vivir, tenemos más miedo a la vida que a la muerte. Ayer tuvimos un seminario aquí entre las alumnas, la estuvimos comentando, ¿no? Tenemos miedo a la vida más que a la muerte. Y pensamos que tenemos miedo a la muerte.
¿no? Pero resulta de que aquellos que aparentemente mueren son los que supuestamente, ¿no? Como decimos, supuestamente descansan en paz, ¿no? O sienten una paz, ¿no? Pero oye, no quieren volver al cuerpo. Si se van es porque no quieren volver al cuerpo, porque esto es, vivir esta experiencia humana es sufrimiento. Esto es, ¿no? Aquí es sufrimiento, dualidad. Y, entonces, eh, entre todos los síntomas que existen, la ansiedad no deja de ser una solución más. Y por supuesto, eh, cuando decimos cómo sanar, ¿no? Cuando se dice, bueno, ¿y cómo sano, ¿no? Primeramente, pues percibir dónde está el conflicto, pero sobre todo estar atento, atenta a cuando lo estás sintiendo, cuando estás sintiendo la ansiedad. Porque en ese preciso momento, dependiendo de si yo me resisto o no, si yo me resisto o no a sentirla, y dependiendo con qué ojos me esté yo viendo a mí mismo, sintiendo esa emoción, dependiendo de con qué ojos me vea y me sienta, trascenderé o no trascenderé. Trascenderé la conciencia, dejaré de tener ansiedad o trascenderé el espíritu, al espíritu. Trascenderé o no trascenderé, es depende de con qué estado de conciencia sientas la ansiedad. Porque yo puedo decir, venga, yo siento la ansiedad, pero sigo creyendo que es el otro el que me la crea. Entonces no me he enterado de nada. Sigo creyendo que es el otro el que me la crea. Yo la suelto, la canalizo. Claro que hay que canalizarla. Es una manera de psicológicamente, ¡guau! Quedarte, como se dice, más a gusto que un gusto. Pero si yo no comprendo que lo que me está sucediendo fuera lo estoy proyectando yo y todo es una ilusión y todo tiene que ver conmigo y si yo no comprendo que lo que me está haciendo creer que es el otro es mi propio ego, el ego el que me está haciendo... Si yo no comprendo, si yo no deshago esa mirada egoica, si yo no deshago esa mirada de separación, que ahí es donde vamos con un curso de milagro, que no se puede separar del envío, ni de nada, ¿no? Porque el curso de milagro está ahí. Si yo no comprendo eso y sigo sintiendo la ansiedad y yo me dejo sentir la ansiedad, te hace sentir la ansiedad eh, en un instante, como dice Buda, ¿no? Nuestro amiguito Buda, 2500 años antes de Cristo, decía que el sufrimiento, puedes acabar con el sufrimiento en un instante. Puedes acabar con 40 años de sufrimiento en un instante. Un instante donde muere la estructura, una parte de la estructura del ego. Una parte de la estructura del ego. ¿Y cómo muere? Sintiendo, sintiendo. Entonces, sintiendo, morir, te conviertes en ceniza simbólicamente y resurges, emerge como el ave fénix. Entonces, para vivir hay que morir. Entonces, tenemos miedo a vivir, porque lo que no queremos es morir simbólicamente sintiendo esa emoción. No queremos morir simbólicamente porque es miedo a lo desconocido. Había escuchado eso, que tenemos miedo a lo desconocido, pues miedo a qué hay detrás de esa ansiedad, miedo a descubrir, a descubrir y a ser coherentes con mis deseos, ¿no? Yo tengo miedo a desear aquello y ir por aquello. Entonces ese miedo, si yo no voy, ese miedo me va a crear ansiedad. Pero la ansiedad, vuelvo a repetir, no es mala, sino me está diciendo mi cerebro, ve, no tengas miedo, vive, vive, ve, mira, te acelero todo, ve, no tengas miedo, no te frenes, no te agobies, ve, suelta, ríndete, ¿no? Entonces, eh, es mágico, ¿no? Lo que genera nuestro cerebro y ayudados por el campo, ¿no? ¿Vale? Y has mencionado tantas cosas maravillosas, compi. Una de ellas con las que yo me quedo es con el cuerpo. O sea, si nosotros somos energía, el cuerpo no es otra cosa que energía. Y el cuerpo es el que canaliza esa energía de esa emoción, de ese miedo no experimentado. Yo siempre, a mí me gusta poner el ejemplo del actor Pedro Pascal. No sé si alguien lo conoce, si no vayan a Google y lo buscan. Y Pedro Pascal, él, por ejemplo, en las secciones de fotos o cuando tiene eventos, él siempre posa llevándose su mano aquí, donde tú nos indicas que está el punto de la ansiedad. Y entonces le preguntaron que por qué se ponía la mano allí y él dijo que como le daba ansiedad
estar en público y exponerse tanto, cuando se ponía la mano aquí era una forma de él regularse. Entonces, tenemos que aprovechar todos estos meridianos y canales energéticos que tenemos en el cuerpo. Obviamente tenemos que conocerlos para saber cómo vamos a entrar. Y una de las cosas que yo también he escuchado muchas veces es cuando, vale, yo quiero sentir, pero ¿cómo siento? ¿Cómo siento? Claro, como queremos hacerlo todo desde la mente, queremos como ese paso 1, 2 y 3 de cómo sentir. Y creo que una de las cosas que, por ejemplo, a mí siempre me ha ayudado es escuchar las sensaciones del cuerpo sin ningún juicio. Es decir, o sea, sentir es Exacto. sencillamente escuchas las Sentir sin sensaciones de juicio, tu cuerpo exactamente. sin ponerle mente, sin ponerle lógica, sin ponerle racionalidad, es decir, sin ponerle Eh, juicios. Eso es sentir, Eso es, escuchar las eso sensaciones de es, tu cuerpo sin juicio. eso es precisamente lo que hacemos en el instituto, sobre todo en las formaciones más extensas, ¿no? Que durante 6 intensos meses vamos poniendo la mente, cogiendo, acompañando a cada ser, a coger su mente y a ponerla al servicio del corazón, ¿no? Y a ponerla boca arriba, ¿no? Y entonces es bajar, es bajar, es bajar, es bajar, es sentir, pero obviamente con otro estado de conciencia. ¿Y qué nos aporta el tema de la descodificación biológica? También, otro, como tantos beneficios nos aporta. Oye, el darle menos poder a la enfermedad, menos peso social. Le estamos dando menos peso social, porque hay mucho peso social ahí fuera con respecto a la enfermedad. Hay mucha creencia falsa con respecto a la enfermedad. Oye, hay que tratarla. Y hay que ir al médico si tienes que ir al médico. Por supuesto que sí. Yo soy el primero que si me tengo que tomar una pastilla para el dolor de cabeza, me la tomo. Pero yo me pregunto, ¿para qué me duele la cabeza? ¿En qué estoy pensando que me está generando un miedo y que me está generando una preocupación y no me estoy ocupando? Porque preocupación es no ocuparse. Entonces, yo me la tomo, no pasa nada, pero ahora me pregunto, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué me duele la cabeza? No para qué me tomo la pastilla. ¿Para qué me duele la cabeza? No para qué me tomo la pastilla. Entonces, la descodificación nos aporta esa bajada de peso social, quitar un poco de creencia de que la enfermedad viene a destruirnos, ¿no? Y que se genera en el cuerpo por sí sola, que no tiene nada que ver con la mente, ¿no? Error, error, ¿no? Y eso es lo que nos demuestran las leyes de la naturaleza, que sí tiene que ver con tu psique, cerebro, órgano. Psique, cerebro, órgano, ese triángulo, ¿no? Psique, cerebro, órgano, que es una ley, está conectada. Entonces, no puedo separar el cerebro del cuerpo, ni tampoco puedo separar el cerebro del cuerpo de la psique. Está como ese triángulo está unido. Mi mente, mi cerebro y el órgano. Entonces no podemos descartar a nivel mental lo que yo estoy viendo, lo que estoy interpretando, lo que estoy proyectando, cómo lo vivo emocionalmente y cómo me recito sentir, ¿no? Todas esas limitaciones que tenemos y todas esas creencias mal interpretadas, por supuesto, de que yo tengo que evitar por todos los medios sentir la ansiedad. ¿No? Obviamente puede ser, hay herramientas para controlar, sentir eso, como tú me has estado diciendo sobre este señor, ¿no? Que yo a lo mejor tal, o respira, o hago reflexología, o hago aurículos, hago acupuntura, hago un montón de cosas para que la persona calme. Pero fijaros que no dejamos de darle la pastilla con eso. No, no solo le estamos ayudando a que en ese momento calme su ansiedad y pueda, ¿no? Pero a la vuelta de la esquina, voilà, otra vez. A la vuelta de la esquina, otra vez la persona va a proyectar el conflicto, sea donde sea, para confrontar sus miedos, para liberarse de sus miedos y para trascender en términos espirituales, concienciales, emocionales. O sea que es todo perfecto lo que hacemos, todo perfecto, todo profesional que existe, todas las terapias que existen, pero trascender es trascender el espíritu, es ser consciente de para qué venimos, es ser consciente de para qué yo proyecto este conflicto. Y eso nos lo aporta, por ejemplo, el curso de milagros, que es un cambio de mirada, de filosofía, ¿no? La descodificación biológica no deja de ser una puerta más, como tantas existen,
no deja de ser una puerta más para entrar, ¿no? Una puerta maravillosa porque va directamente al lenguaje del cuerpo. Y el cuerpo está conectado con tu cerebro y la psique. Cuerpo, cerebro, psique. O sea que leyendo los códigos del cuerpo podemos ver en qué estado mental está la persona, sin conocerla de nada, absolutamente de nada, en qué estado está la persona, qué emociones está viviendo, qué programación neurolingüística está teniendo, qué miedo tiene, interpretando y dándole, encontrando el conflicto, interpretando, dándole esa interpretación, por supuesto, estudiada y cuantificada y constatada sobre las leyes del doctor James. Dándole esa interpretación a ese síntoma, podemos ver cuál es el miedo básico, cuál es el miedo más natural y biológico que tiene la persona. Eso nos lo da la descodificación biológica. Me ha encantado lo que has dicho, profe, sobre el restarle menos peso social a un Social, síntoma o a exacto. una enfermedad. Eso es crucial y más porque queramos o no, pues vivimos en sociedad, vivimos en comunidad, vivimos en familia y a veces es mucha la presión social y más que todo en este tema de la ansiedad que me consta de otras personas que he presenciado yo momentos muy incómodos con su crisis de ansiedad y personas que están dentro de su entorno, como que juzgarla más por eso, pero claro, porque ella está proyectando eso que no quiere aceptar y claro, se le pone de frente a algún familiar o alguna persona conocida y hace sino magnificar eso que ella está interpretando de ese síntoma o esa enfermedad. Entonces es extremadamente amoroso y maravilloso cuando aprendemos a comprender que un síntoma o una enfermedad sencillamente es un mensajero. Es un mensajero que nos llega a través del cuerpo para decir, oye, mira, vamos a Exacto. trabajar un poquito, vamos a profundizar un poquito en el sentir por acá, porque mira lo que está pasando ahora mismo. Así que quiero invitar a todas las personas que si quieren introducirse en este maravilloso mundo de la descodificación biológica acompañada de un curso de milagros, tenemos un seminario online ya grabado, un seminario que son dos seminarios en uno concretamente hablando de biodescodificación y otro hablando de un curso de milagros. Son 4 horas de formación, tiene una inversión de 30 euros para todas las personas que quieran iniciarse en este tema y aprender los conceptos básicos de para qué te puede servir la descodificación biológica o biodescodificación con un curso de milagros. Y para aquellas personas que quieren profundizar un poco más porque ya saben lo básico de estas dos potentes herramientas y quieran entrar de lleno, ya sea para poder transformar su vida, transformar sus miedos, aprender a interpretar los síntomas o las enfermedades, ya tenemos abierto todas las formaciones para empezar en Sevilla, en Málaga, en Córdoba, en Jerez, en Chiclana. Así que si alguien quiere información, ya sea del nivel básico, estas 4 horas de formación, nos escriben, nos ponen un mensajito, nos pueden contactar por WhatsApp. Quien quiera ya ir un paso más allá y hacer la formación avanzada de transformación, para que tú lo hagas, lo experimentes y si luego quieres acompañar a otras personas, pues vas a tener todas las herramientas en esta certificación especialista. También nos escribes, nos pones un mensaje y nosotros amorosamente te enviamos toda la información. Y bueno, compi, ya para ir cerrando el tema de hoy, ¿qué mensaje les puedes enviar a las personas que ya sea que o están viviendo ahora este síntoma de la ansiedad en sus vidas o que de pronto conocen a alguien y no saben cómo quieren acompañar, quieren ayudar, quieren mejorar a la persona que tienen enfrente y no saben cómo hacer? ¿Qué mensajito les podrías decir ya para ir despidiendo el directo y el video del día de Bueno, hoy? personas que puedan estar padeciendo actualmente o presente este síntoma, si yo le dijera no tengas miedo, es la tontería más grande del mundo, que yo te diga no tengas miedo cuando lo tienes, ¿no? No, es que no tengas miedo es evadirte de él. O sea, si está por dentro, no te evadas, dale la cara, ¿no? Cógelo, pero no, simplemente ríndete ante él, ¿no? Ríndete ante el monstruo, ¿no?
Ríndete ante el monstruo. La película de Un monstruo viene a verme nos da mucho significado también. Ríndete, ríndete, vive, vive, actúa, actúa, vive, ríndete. Normalmente ahí vas a ver que no tengas miedo, que todo está bien. No, 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 eso a nivel psicológico estamos calmándola, no deja de ser otra pastilla, pero no se trata de decir, es más, si yo te digo, si Sandra está teniendo ansiedad en la actualidad y yo te digo, Sandra, no tengas miedo, resulta que el cerebro no entiende el no y el inconsciente tampoco entiende el no. O sea, este miedo. Cuando dice, hijo mío, no corras, hijo mío, no corras que te vas a caer, corre y se cae. ¿Sabes? O sea, estoy inconscientemente creando que se caiga. Cuando dice no tengas, no corra, el cerebro no entiende el no, ¿no? Entonces, no es no tengas miedo, es atraviesa el miedo. Como dice también Carl Gustav Jung, queremos sanar, ayer también lo estábamos comentando aquí en clase, queremos sanar todas nuestras emociones, todas nuestras, y curar nuestro cuerpo sin sentir el dolor emocional que se causa. Sin sentir el dolor emocional, que es el desencadenante, el detonante de que haya un dolor físico. Es lo último donde se va a plasmar en el cuerpo. Ese dolor físico es directamente proporcional al dolor emocional. Entonces, para evitar sentir el dolor físico, sintamos el dolor emocional sin sufrimiento, sin juicios, para que no se somatice o para que se somatice lo menos posible. Ya está. Porque no es no tener enfermedad, no tener síntomas. No se trata de eso. Porque si no, entonces, ¿para qué quiero el cuerpo? Si el síntoma es el cuerpo es el mensajero junto con el síntoma de que en tu mente algo no va bien. Tu mente y tu corazón no están en coherencia. Entonces mi mente usa el cuerpo, lo proyecta, lo introyecta en el cuerpo, porque si lo proyectara, lo introyectara en la pared, lo, lo, la solución estaría en la pared y la ansiedad estaría en la pared, no en mi cuerpo. Pero como el cuerpo está conectado con ese cerebro psique, lo soluciona a través del cuerpo. Entonces, personas que sienten, ríndete. O sea, no busques consuelo, porque hay muchas veces que si no somos capaces de consolarnos, no nos pueden consolar. Tú no puedes consolarte, tú no puedes recibir consuelo, ¿eh? O sea, integrar ese consuelo aparentemente de fuera, si yo por dentro no sé consolarme, ¿eh? Yo no puedo recibir amor desde afuera, ¿eh? Si no me lo doy a mí mismo, ¿eh? O ama al prójimo como a ti mismo. No puedo amar si no me amo, ¿eh? Entonces, ríndete, siente, abre tu corazón, observa en tu entorno dónde, qué factores están generando ese estrés emocional que ya te supera psicológicamente, conflictos de pareja, con la familia, con mamá, con papá, con el dinero. Observa esos factores y trabaja sobre esos factores, ¿no? Observa qué proyectas, para qué proyectas, cuáles son tus miedos. En fin, esos son trabajitos de una autointrospección que cada uno tenemos que tener con nosotros mismos, pero sobre todo cuando venga el síntoma, abre, abre y siéntelo, abre y siéntelo. Y aquellas personas que yo, por ejemplo, como terapeuta, ¿no? Todas las terapias que muchas veces aplico, no dejo de orientar a la persona a que confronte su miedo, ¿eh? Mientras hago cualquier terapia, ¿no? Mientras hago cualquier terapia no dejo de que la persona sea consciente de que por mucho que venga a aliviarse su síntoma o su ansiedad, ¿no? Por mucho que yo le diga, tócate aquí, tócate allí, respira, hasta que no confronte sus miedos, la persona va a seguir igual. Y señores, yo soy el primero, cuando yo digo, señores terapeutas, yo soy el primero. Si yo no dignifico a la persona, si yo no hago que la persona retome su poder de autocuración, de autosanación, yo simplemente estoy siendo un, otra pastilla más, otra pastilla más.
con amor, con respeto, con profesionalidad, pero no dejo de ser para su mente consciente una pastilla más. Pero resulta que para su mente inconsciente no soy ninguna pastilla, soy un espejo de luz. Entonces, si soy un espejo de luz, tendré que abrir mi propia luz para poder emitir luz. Con esto no quiero decir que yo deje de hacer mis terapias, ni ningún profesional deje de hacer las suyas, pero que seamos conscientes que si detrás de ese síntoma hay un conflicto emocional, hasta que no lo resuelva, no se le va a ir el síntoma. Y le poder dar de todo natural, le puedo hacer de todo, pero no está trascendiendo emocionalmente la persona, no está evolucionando en conciencia. Y no hemos venido precisamente a curar el cuerpo. No hemos venido precisamente a tratarnos de estudiar terapias para aplicarlas y que se vaya la persona sin saber que su deseo no le está cumpliendo, por ejemplo. Hemos venido a trascender en conciencia, en espíritu. Y mientras tanto, estos, yo, como yo digo, me incluyo como terapeuta, no estoy aquí para, hola y adiós, qué bien, te acabo de hacer esto, te he quitado un síntoma, te he quitado esto. Ojo, no quitamos nada, no quitamos nada. Ahí es donde está la cosa, que ahí cuando vean los títulos, los titulitis, yo me puedo llegar a creer que yo no quito nada, ni la descodificación tampoco. Hay que dignificar a la persona, que esa misma persona sea consciente del mensaje. Mientras tanto, vamos a usar todas estas maravillosas herramientas para que la persona pueda vivir un poco más tranquila, sin dolor, pueda hacer su deporte, pueda hacer... Pero si yo me quedo ahí, yo simplemente me quedo ahí. No estoy evolucionando ni yo ni la persona a través de mí. O sea, fijaros qué responsabilidad tenemos terapeutas, médicos, todo lo que trabajamos en sanitario y parasanitario, ¿eh? La responsabilidad que tenemos es que no somos conscientes de la responsabilidad que tenemos. No somos conscientes de lo que podemos crear, lo que podemos sanar a través de nosotros cuando acompañamos a alguien. No somos conscientes de cómo podemos llegar a tocar el corazón de una persona cuando el nuestro se abre. Cuando el nuestro se abre. Y solamente seremos conscientes cuando comenzamos a abrir el nuestro. Entonces, por eso cada vez doy gracias a que cada vez en el instituto pasan más médicos, enfermeros, psicólogos, psicólogas. Son un punto esencial para la sociedad, para abrir el corazón, ¿no? Para abrir el corazón. Has Entonces, tocado gracias. tres pilares, compi, que siento yo que es una de las cosas que nos impulsa, nos motiva y nos hace vivir en propósito en el instituto, y es nosotros lo que hacemos es tocar corazones, porque cuando tocamos el corazón de alguien, estamos diciéndole, oye, que todo el poder está dentro de ti para la Está dentro de ti. autosanación. Eso es lo que promovemos, la autosanación, pero la promovemos a través de la educación. Educamos para formar a las personas a que aprendan, por eso estas formaciones de 6 meses, para que la persona haga ese proceso, ese tránsito, acompañada no solamente de profesionales como mi compañero Raúl o alguno de los otros docentes del instituto, sino también acompañada de su grupo de compañeros y compañeras de la formación, porque es tremendamente maravilloso también cuando experimentamos biodescodificaciones a través de la biodescodificación que está haciendo otra compañera. Nosotros nos estamos sintiendo proyectadas Exacto. y ahí también hay una autosanación. Luego, entonces, tenemos el pilar de tocar corazones para que cada quien potencie, descubra y realmente se crea que tiene todo el poder de autosanación. Educamos y además también lo que hacemos es acompañar, o sea, acompañar tanto desde el equipo docente como desde los mismos y alumnos y alumnas del instituto. Así que, profe, muchísimas gracias por el día de hoy, por esta super masterclass, porque yo lo veo es como una masterclass que nos has dado el día de hoy, abordando, hemos hecho ese viaje de la mente al corazón, entrando por lo biológico que nos aporta la biodescodificación y terminando en ese poder interior que nos aporta un curso de milagros. Así que, profe, muchísimas gracias. Gracias a las personitas que nos acompañaron al directo.
Gracias a las personas que luego van a ver la grabación, ya sea por Instagram o en nuestro canal de YouTube. Dejarnos un comentario. Hoy, ¿qué te llevas de esta masterclass que nos ha aportado Raúl Olivares? Dejarnos un comentario. ¿Qué te llevas del día de hoy, ya que has invertido tu maravilloso tiempo en vernos, sentirnos, escucharnos? Profe, gente bonita, corazones bonitos. Hasta un próximo directo, hasta un próximo vídeo. Muchas gracias. Gracias, Sandra, y gracias a todos por estar ahí.